El día de nuestra boda, mi prometida huyó con su compañero de trabajo. Años después, descubrí que él tenía familia y un oscuro secreto. Ahora ella quiere volver. Esto ocurrió en octubre, y hasta ahora logré reunir la calma suficiente como para contarlo sin sentir ganas de golpear una pared. Mi ex prometida, Claudia, 26, destruyó nuestra boda frente a casi 200 personas. Y lo peor es que parecía convencida de que todo saldría bien para ella después de eso. Yo tengo 28, y en ese momento estaba convencido de que teníamos algo sólido. Estuvimos juntos 3 años y comprometidos por 8 meses. Nos habíamos conocido en una fiesta organizada por amigos en común, y desde esa noche, conectamos al instante. Un año después, ya vivíamos juntos. Todo parecía ir en la dirección correcta. La boda se celebraría en una iglesia que ha sido importante para la familia de ella durante generaciones. Sus padres son personas muy religiosas y tradicionales, así que para ellos ese lugar era irrenunciable. Yo acepté sin problema. Pagué cerca de $15,000 para la ceremonia, prácticamente todos mis ahorros, pero no me importó porque quería verla feliz. Mis padres volaron desde Ohio. Mi hermana pidió permiso en el trabajo y varios de mis amigos de la universidad viajaron para acompañarme, vestidos con esos incómodos trajes de alquiler. Del lado de Claudia había más de 150 personas. Su familia es enorme y, además, invitó a casi todas las personas que conocía. La iglesia estaba llena, y hasta ese momento, todo parecía ir perfecto. Ella se veía increíble con su vestido. Yo estaba nervioso, claro, pero también emocionado. Su padre la acompañó hasta el altar mientras ella sonreía. Pensé que era un tipo afortunado. El oficiante empezó con su discurso sobre el compromiso y el significado del matrimonio. Nos pusimos los anillos, y todo seguía como debía. Pero cuando llegó el momento de los votos, todo se desmoronó. El oficiante preguntó: Claudia, ¿aceptas a Nicolás como tu esposo? Y en ese instante, ella se quedó completamente paralizada. Su expresión cambió y algo en su mirada me hizo sentir un vacío en el estómago. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos nos miraban, sin entender qué pasaba. Yo pensé que tal vez estaba nerviosa o que había olvidado lo que quería decir, así que le sonreí, intentando darle confianza. Pero ella no parecía confundida, ni abrumada. Me miraba como si estuviera a punto de cometer algo cruel con toda la intención del mundo. Entonces dijo algo que jamás voy a poder olvidar. No puedo hacer esto, Nicolás. La sala entera se quedó congelada. Se escuchaban las respiraciones entrecortadas de la gente. Yo parpadeé, pensando que tal vez había entendido mal. ¿Qué? Alcancé a balbucear. Estoy saliendo con otra persona, continuó. Rodrigo es todo lo que tú no eres. No voy a conformarme contigo. En ese instante, sentí como si me arrancaran el alma. Había 200 personas observándonos, y mi prometida acababa de anunciarle al mundo que yo no era suficiente para ella. Mi madre soltó un grito ahogado que resonó entre los bancos. Mi padre enrojeció como si estuviera al borde de un infarto. ¿Lo estás haciendo aquí, ahora?, pregunté, apenas pudiendo articular las palabras. Ella se encogió de hombros, como si me dijera que no le había gustado el pastel. No quiero hacerte daño. Solo no puedo seguir fingiendo, dijo. Se quitó el anillo, ese que compré con 6 meses de esfuerzo, y lo dejó caer a mis pies. El sonido metálico rebotó en el suelo de mármol como una campana lejana que sellaba mi humillación. Lo siento, murmuró, pero su cara no mostraba arrepentimiento. Se la veía aliviada, como si llevara meses esperando ese momento. Por fin, hubiera terminado con su carga. Luego levantó su vestido y se fue por el pasillo, sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, parado, sintiéndome como el mayor imbécil de la historia. Nadie se movía. Su padre tenía la mirada perdida. Su madre se cubría el rostro. El oficiante estaba tan perplejo que ni siquiera sabía qué hacer. Mi hermana empezó a llorar. Mi mejor amigo me tocó el hombro, pero yo no podía ni mirarlo. Solo recogí el anillo, lo metí al bolsillo y salí de allí sin decir palabra. Manejé hasta el departamento sin encender la radio ni hacer una sola llamada. Estuve todo el camino en silencio, sintiendo como todo lo que había construido se venía abajo frente a todos los que más quería. Mirando hacia atrás, claro que hubo señales. Claudia se la pasaba pegada al celular las últimas semanas. Incluso en la cena seguía mandando mensajes, y cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre decía que era del trabajo o del grupo de la boda. También empezó a quedarse en la oficina hasta tarde, diciendo que tenía proyectos que entregar y que regresaría a casa a las 9 o 10. Pero llegaba extraña, distante, sin ganas de hablar. Decía estar estresada por el trabajo y los preparativos. Otra cosa rara eran algunas preguntas que me lanzaba. ¿Crees que alguna vez ganarás más dinero? ¿O qué harías si alguien más exitoso quisiera estar conmigo? Yo pensaba que eran nervios prematrimoniales. Qué iluso fui. Al llegar al departamento, me senté en el sofá sin moverme. Todo seguía en su sitio, pero ya nada se sentía igual. Su taza seguía en el fregadero desde la mañana. El vestido colgaba de la puerta del cuarto. Todo lo que era parte de nuestra vida en común, de pronto se había convertido en prueba de mi ingenuidad. Comencé a empacar sus cosas. Vivimos juntos 2 años, así que tenía de todo: ropa, maquillaje,
esos cojines ridículos que insistió en comprar, libros, fotos. Todo lo metí en cajas y contacté un servicio de mensajería para que lo llevaran a casa de sus padres. No estaba enojado todavía, estaba completamente en shock. Era como si mi cerebro se hubiera apagado y yo solo actuara por inercia. No sabía que el verdadero desastre apenas comenzaba. Una hora después, llegaron mis padres y mi hermana. Mi madre, al verme, se echó a llorar otra vez. «Tú no merecías esto», me dijo, sentándose a mi lado y apretándome la mano. «Fuiste tan bueno con ella». No respondí. No podía. Mi padre caminaba de un lado al otro como si estuviera a punto de salir a buscar a Claudia. «¿Dónde está?», preguntó. «Da igual. Solo quiero 5 minutos con ella. Nada más». «Papá, no», murmuré. «Ya fue». Se detuvo, pero seguía negando con la cabeza. «Te humilló delante de todos, de tus amigos, tu familia, tu madre». Entonces entró mi hermana, aún con el vestido puesto, el maquillaje corrido por las lágrimas. No dijo nada al principio. Solo me abrazó fuerte. Cuando por fin se apartó, me miró fijamente. «¿Qué demonios fue eso?». «Ojalá lo supiera», respondí. «Un momento íbamos a casarnos y al siguiente, ya no soy suficiente para ella». Ella se sentó frente a mí. Siempre noté algo raro. No así, pero algo había. Mi madre, sollozando, agregó. «Yo también. Pensé que con el tiempo encajaría». «Yo también», asentí. «Todos lo pensamos». Ah, y por supuesto, alguien en la boda transmitió todo en vivo por Instagram. Así que en cuestión de horas ya estaba circulando en redes. Mi teléfono no paraba de recibir notificaciones, pero lo tenía en silencio. En ese momento no estaba listo para enfrentar nada. Lo curioso es que la mayoría de los mensajes no eran burlas ni críticas, como esperaba. Pensé que la gente se iba a reír de mí, pero fue todo lo contrario. Muchos estaban indignados por lo que Claudia me había hecho. Los comentarios decían cosas como: «¿Quién le hace eso a alguien?», o «Esta mujer está desequilibrada». Algunos hasta decían: «Pobre tipo, no se merecía eso». Lo más impactante fue que la propia familia de Claudia comenzó a escribirme. Su madre me envió un largo mensaje disculpándose y diciendo que se sentía avergonzada de su hija. Más tarde esa misma noche, su padre me llamó para ofrecerse a devolverme el dinero que había gastado en la boda. Incluso su hermano menor, Javier, me mandó un mensaje diciendo que no podía creer lo que su hermana había hecho y que yo no merecía pasar por eso. La familia también estaba recibiendo críticas en redes sociales, ya que varios asistentes habían compartido el vídeo del desastre. Como su madre es profesora y su padre tiene un negocio local, que su hija humillara a alguien públicamente no fue precisamente lo mejor para su reputación. Mientras tanto, Claudia no me había dicho ni una palabra, pero en Instagram se comportaba como si nada hubiera pasado. Solo 4 horas después de arruinar nuestra boda, ya estaba subiendo historias desde un restaurante de lujo en el centro, acompañada por un tal Rodrigo. Se la veía sonriendo, como si no acabara de destruirle la vida a alguien. Ver esas publicaciones fue como recibir una patada en el estómago. Ella celebraba con su nuevo acompañante mientras yo estaba en casa lidiando con las consecuencias. Sinceramente, creo que esperaba que la llamara o que apareciera donde estuviera para hacer una escena. Esa era muy su estilo. Siempre disfrutó del drama y de ser el centro de atención. Pero no le di el gusto. No la llamé, no la busqué, ni siquiera volví a revisar sus redes después de esa primera noche. De hecho, mi hermana tuvo que quitarme el teléfono porque me volví obsesivo. Y aunque me sentía mal, no me quedé paralizado. Después de un par de días de estar decaído, me empezó a dar curiosidad saber más sobre ese tal Rodrigo. Claudia lo había mencionado unas 3 o 4 veces en los últimos meses, pero siempre refiriéndose a él como un compañero de trabajo. De repente, ahora era el nuevo amor de su vida. Así que empecé a investigar. Encontré su perfil de LinkedIn fácilmente porque Claudia había etiquetado la empresa donde trabajaba en algunas publicaciones. Su nombre completo, Rodrigo Méndez, gerente de cuentas senior en una agencia de marketing. Un tipo de unos 20 y tantos, con la típica sonrisa falsa de foto corporativa y un traje caro. Pero su presencia en redes me pareció sospechosa. Su Facebook estaba totalmente privado, lo cual era raro para alguien que supuestamente era tan sociable. Su Instagram tenía pocas fotos personales, solo frases motivacionales genéricas y varias imágenes de su auto. Para alguien que se suponía era tan divertido y exitoso, su actividad online era bastante aburrida. Lo más raro fue que nunca publicaba nada los fines de semana. Su última publicación era de un viernes, y la anterior de un miércoles. Para un tipo soltero, en la cima de su vida, que supuestamente salía con Claudia a todos lados, ¿por qué no mostraba nada de eso? Empecé a sospechar que algo no cerraba, y decidí seguir indagando. Después de una semana de investigación más profunda, empecé a armar un rompecabezas mucho más claro. El primer indicio fuerte lo encontré en una vieja publicación del Facebook de su empresa, de un evento corporativo de hacía 6 meses. En la foto grupal de los empleados, Rodrigo llevaba un anillo de casado. Podía haber sido una imagen vieja, pero la fecha indicaba que era reciente. La revelación definitiva llegó cuando encontré el Instagram de su esposa. Fue un trabajo de detective, pero di con ella, Selena Méndez. Y, sinceramente,
Esa mujer no tenía idea de lo que su marido estaba haciendo. Su cuenta estaba llena de fotos del embarazo, actualizaciones sobre su segundo hijo en camino, selfies de pareja recientes con Rodrigo, fotos familiares, salidas románticas. Toda una fachada de matrimonio feliz. Pero eso no era todo. Entre los comentarios de sus publicaciones, noté algo raro. Había dos mujeres que comentaban y le daban like a cada foto con demasiado entusiasmo. No parecían simples amigas. Entonces lo entendí. Rodrigo no solo engañaba a su esposa embarazada con Claudia, sino que probablemente estaba saliendo con varias mujeres al mismo tiempo. Cada una creía ser la especial, la que él iba a elegir. Empecé a guardar capturas de todo, fechas, imágenes, interacciones. En 2 semanas, ya tenía suficiente material como para arruinarle la doble vida por completo. Mientras tanto, Claudia seguía publicando cosas que parecían diseñadas para provocarme, regalos costosos que él le había dado, capturas de mensajes románticos con el nombre tachado, pero claramente de Rodrigo, fotos de escapadas de fin de semana. Quería hacerme creer que su vida era mejor sin mí. No sabía que, al mismo tiempo, su nuevo príncipe azul tenía a su esposa embarazada en casa creyendo que él solo trabajaba horas extra. Seguí investigando y descubrí que Rodrigo tampoco era tan exitoso como Claudia pensaba. En LinkedIn figuraba como gerente senior, pero cuando verifiqué el rango salarial de ese puesto, vi que apenas ganaba unos $60.000 al año. Nada mal, pero tampoco como para mantener una vida de lujos y aventuras constantes. Empecé a preguntarme de dónde salía tanto dinero. Entonces recordé algo que me contó un amigo que trabaja en finanzas corporativas. Muchas empresas les dan tarjetas de crédito a sus gerentes para entretener clientes. Si uno quisiera aprovecharse de eso, sería fácil invitar a alguien a cenar y justificarlo como un gasto de negocios. No tenía pruebas de que Rodrigo lo estuviera haciendo, pero era una posibilidad muy real. Pasaron unas 6 semanas desde el desastre de la boda y decidí que era el momento de actuar. En el trabajo me estaban yendo bien las cosas. Como me enfoqué completamente en mi carrera, mi jefe notó el cambio. Me ascendieron a un puesto senior con un buen aumento de sueldo. Es increíble cuánto se puede lograr cuando dejas de invertir tu tiempo y energía en alguien que no te valora. Fue entonces cuando decidí contactar a Selena. Estuve dudando durante semanas sobre si debía intervenir o no, pero fueron las publicaciones arrogantes de Claudia las que finalmente me empujaron a actuar. Esa mujer merecía enfrentar las consecuencias, y más aún su esposa, que estaba embarazada y no tenía idea de lo que pasaba. Así que tomé una decisión. Le envié un mensaje por Facebook a una mujer llamada Selena. Le escribí algo como: «Hola, Selena, no nos conocemos, pero creo que hay algo importante que deberías saber sobre tu esposo, Rodrigo. Tengo información que podría afectarte y honestamente no te contactaría si no fuera realmente grave». No pasó ni media hora y ya me había respondido, pidiéndome más detalles. Entonces le conté toda la historia. Le hablé de cómo mi prometida me había dejado plantado en el altar por Rodrigo, de cómo descubrí que él estaba casado, y que no solo había sido Claudia, había más mujeres involucradas. Le envié todo, absolutamente todo. Pruebas, cronología de hechos, nombres, conversaciones, capturas, hasta referencias cruzadas. Le preparé un archivo más completo que un informe policial, 30 páginas detalladas, como si estuviera presentando un caso ante un tribunal. Selena me llamó aproximadamente 1 hora después, y terminamos hablando durante casi 3 horas. Me confesó que ya llevaba tiempo sospechando que algo andaba mal. Cada vez que intentaba hablar con Rodrigo, él le decía que sus sospechas eran producto de las hormonas del embarazo, que estaba paranoica. Pero todo tenía sentido ahora. Rodrigo llegaba tarde constantemente, alegando trabajo extra o reuniones con clientes los fines de semana. Se volvía cada vez más reservado con su teléfono, y para colmo, también le había mentido con respecto al dinero. Le decía que su empresa había reducido los bonos y que debían ajustar gastos, mientras en realidad gastaba cientos en cenas lujosas y escapadas con sus amantes. Pero lo que no me esperaba era esto. Selena no era una esposa embarazada indefensa. Era abogada. Y no cualquier abogada. Trabajaba para una firma especializada en derecho familiar y divorcios. Sabía perfectamente cómo desmantelar a alguien legalmente, y tenía contactos para hacerlo bien. Durante el resto de la llamada, planeamos juntos cómo destruir la fachada de Rodrigo. Yo tenía las pruebas, y ella tenía el conocimiento legal. Hacíamos un equipo perfecto, motivados por la misma rabia. Fue Selena quien sugirió algo que yo no había considerado: denunciar a Rodrigo y a Claudia ante el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Muchas compañías tienen políticas estrictas sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando hay jerarquías de por medio o uso indebido de recursos corporativos. Así que nos pusimos manos a la obra. Ella se encargó del frente legal. Presentó la solicitud de divorcio, una orden de alejamiento, una petición urgente de custodia,
congelamiento de cuentas y solicitud de manutención conyugal. Lo atacó con todas las herramientas legales disponibles. Yo me dediqué a armar el informe para recursos humanos. Lo que Selena descubrió después fue aún más impactante. Revisando los estados de cuenta bancarios y los movimientos de tarjetas, comprobó que Rodrigo había usado la tarjeta corporativa para financiar sus escapadas amorosas. Eran 8 meses de gastos fraudulentos, más de $12.000, que él declaraba como entretenimiento para clientes, cuando en realidad eran hoteles y cenas con Claudia y otras mujeres. También confirmó que Rodrigo había mentido respecto a sus finanzas. Le había dicho a Selena que no habían recibido bono, pero en realidad el último había sido más alto de lo habitual. Simplemente se lo gastó todo en sus engaños. Mientras él se veía acorralado por el proceso de divorcio, Selena y yo avanzábamos con la segunda parte del plan, hacer estallar la bomba dentro de su lugar de trabajo. El Departamento de Recursos Humanos no tardó en iniciar una investigación formal. Trajeron auditores externos para revisar los gastos de Rodrigo, y cuando descubrieron la magnitud del fraude, no solo lo despidieron, sino que también llamaron a la policía. Claudia fue despedida el mismo día. Aunque ella no era quien firmaba los informes de gastos, había aceptado los beneficios. Además, existía una política estricta contra relaciones entre empleados con niveles de autoridad distintos, y Rodrigo era técnicamente su supervisor en varios proyectos. Una semana después llegaron los cargos penales. Rodrigo fue arrestado en su apartamento por malversación y fraude corporativo. La noticia se viralizó en los medios locales, ya que la empresa de marketing donde trabajaban era bastante conocida, y los montos involucrados eran significativos. Claudia fue mencionada como cómplice y pareja sentimental del acusado. Su familia se enteró del escándalo por completo cuando un socio del padre de Claudia lo llamó tras leer la noticia. Fue ahí cuando sus propios padres se alejaron de ella. El padre incluso me llamó para disculparse y dijo que la habían desheredado. No podían soportar que el apellido familiar estuviera relacionado con un caso de fraude. La madre de Claudia también enfrentaba comentarios incómodos en la iglesia y de los vecinos. Claudia intentó contactarme cuando la despidieron, quizás pensando que me sentiría culpable o que querría regodearme en su miseria. Pero dejé que su llamada fuera al buzón de voz y nunca respondí. Me dejó un mensaje patético diciendo que había cometido un error y que quería hablar. Ya era demasiado tarde. Su cuenta de Instagram se quedó en silencio por primera vez en meses. Desaparecieron las fotos de cenas costosas, los viajes de fin de semana y las compras de lujo. Solo quedó el vacío. Me imagino que ahí empezó a darse cuenta de lo mucho que había arruinado su vida. Rodrigo estaba aún peor, enfrentaba cargos penales, se quedaba sin empleo, pasaba por un divorcio mientras su esposa lo odiaba y 3 mujeres más descubrían que habían sido engañadas. Además, tenía que devolver el dinero robado a la empresa y enfrentaba la posibilidad real de ir a prisión. Selena manejó todo como la experta que es. Consiguió la custodia temporal de su hijo, y el juez ordenó a Rodrigo pagar pensión alimenticia y manutención conyugal, aunque con su situación legal y desempleo, buena suerte con eso. Las otras mujeres que Rodrigo había estado viendo desaparecieron apenas se supo la verdad. Nadie quiere estar cerca de un infiel acusado de fraude con una esposa embarazada que lo está dejando en bancarrota. Claudia pasó de sentirse en la cima del mundo a estar sin empleo, sin dinero, al borde de enfrentar cargos penales y abandonada por su familia. Todo en cuestión de 2 semanas. Y lo mejor de todo, no fue por venganza. Solo expusimos la verdad. Cada consecuencia fue resultado directo de sus actos. Pero la historia no terminó ahí. Claudia aún tenía que tocar fondo. Tratar de conseguir trabajo con un historial de despido por fraude en una empresa conocida no es precisamente fácil. La mayoría de las compañías hacen búsquedas de antecedentes, y los artículos de prensa aparecen enseguida en Google. Tuvo que dejar su lujoso apartamento del centro porque no podía pagar el alquiler. Según supe por conocidos, ahora vivía con una prima llamada Lisa y trabajaba en una tienda del centro comercial para cubrir lo básico. Lo más triste para ella fue ver cómo su cuenta de seguidores pasó de 3.000 a menos de 800. Y muchos de esos eran personas esperando ver el desastre. Intentó reinventarse como una cuenta de superación personal, publicando frases motivadoras y hablando de aprender de los errores. Pero nadie se lo creyó. No se borra un pasado así con frases de autoayuda cuando ayudaste a destruir una boda y participaste en un fraude empresarial. Unos 3 meses después de todo lo ocurrido, Rodrigo finalmente se declaró culpable de malversación y fraude. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y tuvo que devolver el dinero, con penalizaciones. También quedó inhabilitado para cualquier puesto que implicara manejo de fondos, lo que lo dejó prácticamente fuera del mercado laboral. Su divorcio se resolvió más o menos al mismo tiempo. Selena obtuvo la custodia total de los 2 hijos, la casa, la mayoría de los bienes y una pensión alimenticia. Rodrigo, en cambio, quedó prácticamente en la ruina, sin recursos, endeudado y con antecedentes penales. Por su parte, la situación de Claudia también empeoraba con rapidez. Tenía un trabajo mal pagado, ganando el salario mínimo. Su prima, que la había estado hospedando,
se cansó de tenerla en casa y le dijo que era hora de buscar un lugar propio. Pero Claudia no podía cubrir un depósito ni el primer mes de alquiler con lo que ganaba en una tienda. Sin más opciones, no le quedó otra que llamar a sus padres para pedir volver a casa. Su madre rompió en llanto en cuanto escuchó su voz. Pero cuando le preguntó a su padre si Claudia podía regresar, él respondió que lo pensaría durante la noche. A la mañana siguiente, fue él mismo quien la llamó. «Puedes volver», le dijo, pero con condiciones. «Tendrás que pagar $600 mensuales por el alquiler, más los gastos de servicios y comida. Esto ya no es tu antigua habitación», le explicó. «Eres una inquilina, compórtate como tal». También le dejaron muy claro que no se permitirían visitas, fiestas ni ningún tipo de drama. «Si traes problemas a esta casa, te vas de inmediato, sin importar la hora ni el clima», le advirtió su padre. Y había una última condición: debía escribir cartas de disculpa formales para mí, para mis padres, mi hermana y todos los que estuvieron en la boda. «Avergonzaste a muchas personas que te apreciaban», le dijo su padre. «Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo». Claudia aceptó, porque no tenía otra alternativa. Sin embargo, volver a vivir con sus padres fue una humillación en toda regla. Su antigua habitación había sido transformada en la oficina de su padre, así que dormía en un sofá-cama en el sótano, el mismo sótano donde solía llevar a chicos en su adolescencia. Ahora era una mujer adulta que lo había perdido todo por sus propias decisiones. El golpe final llegó cuando intentó regresar al mundo del marketing postulando a puestos de nivel inicial en empresas pequeñas. Una de ellas la llamó para una entrevista, pero cuando se presentó, resultó que el gerente de contratación conocía a alguien de su antiguo trabajo. Ya estaban al tanto de todo lo ocurrido con Rodrigo y solo querían ver si Claudia era capaz de decir la verdad. Ella intentó disfrazar la historia hablando de diferencias personales y reestructuración interna, pero el entrevistador ya había investigado. Le dijo sin rodeos que sabían exactamente lo que había pasado, y que mentir en la entrevista solo demostraba que no había aprendido nada. La industria es pequeña, especialmente en ciudades como la nuestra, y las noticias corren rápido. Claudia quedó prácticamente vetada de todos los puestos de marketing. Su reputación la precedía, y nadie quería arriesgarse a contratarla. Ambos habían creído que estaban mejorando sus vidas, y terminaron perdiendo todo lo que antes tenían. Y lo mejor de todo fue que no necesité hacer nada. Solo fueron las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. Pero Claudia aún no había terminado de tomar malas decisiones. Lo peor estaba por venir. 3 semanas más tarde, mi vida estaba en orden. Me sentía bien sin alguien que constantemente me hiciera sentir insuficiente. Claudia, en cambio, había tocado fondo. No es que yo estuviera pendiente de su vida, pero conocidos en común a veces me contaban cosas. Por lo visto, había subido de peso por la ansiedad, ya no podía costearse tratamientos de belleza, y andaba en un Honda viejo de su padre porque no podía pagar un auto propio. Un contraste total con la vida glamurosa que imaginó tener junto a Rodrigo. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, escuché golpes en mi puerta. Estuve a punto de no abrir, pero al mirar por la mirilla, vi a Claudia. Estaba hecha polvo. Llevaba ropa barata del lugar donde trabajaba, el cabello desarreglado, los ojos hinchados de tanto llorar. No quedaba nada de la mujer segura que me había humillado frente a 200 personas. «Nicolás, por favor, ¿podemos hablar?», me dijo cuando abrí. «Cometí un gran error. Me asusté por el compromiso, y tú eras demasiado bueno para mí». La dejé pasar, por pura curiosidad. Se sentó en el sofá y empezó con un discurso claramente ensayado sobre lo mucho que lo sentía, que pensaba en mí todos los días desde que ocurrió todo. Dijo que Rodrigo la había manipulado, que jugó con sus emociones, que la convenció de que merecía algo mejor, de que su relación tenía futuro. Habló de cómo había descubierto que yo era un buen hombre, y de cómo había desperdiciado lo mejor de su vida. «Sé que no lo merezco», dijo entre lágrimas, «pero ¿hay alguna posibilidad de volver a intentarlo? He aprendido la lección. Ahora sé lo que quiero. Y es a ti. Haré lo que sea para arreglar esto». Cuando terminó su espectáculo, la miré fijamente por unos segundos y le respondí: «¿Sabes qué es lo curioso? Que tienes razón en algo. No me mereces. Te mereces exactamente lo que te pasó». Su expresión se congeló cuando saqué el móvil y le mostré capturas de pantalla que había guardado. Eran fotos y mensajes de las otras aventuras de Rodrigo, mientras aún salía con ella. Habitaciones de hotel, cenas, mensajes románticos, todo. «Tú no eras especial para Rodrigo», le dije. «Solo eras una opción más de martes por la noche. Al menos 2 mujeres más estaban viviendo la misma historia que tú mientras él te prometía un futuro». Ella miraba las imágenes sin poder creerlo. Creo que hasta ese momento se había aferrado a la idea de que lo suyo con Rodrigo había sido real, aunque hubiese terminado mal. Ver que solo era una más la hizo pedazos. «Ah, y Selena me pidió que te diera esto», le dije, entregándole un sobre que había guardado. Era una carta de advertencia legal. Resulta que Claudia había estado acosando a la exesposa de Rodrigo por redes sociales, dejándole comentarios ofensivos, enviando mensajes amenazantes, culpándola por arruinar su relación. Selena había documentado todo y estaba lista para presentar cargos por acoso si Claudia no se detenía. En ese momento, Claudia se vino abajo por completo. Lloraba,
diciendo que su vida estaba arruinada, que no le quedaba nada. Me rogó que la perdonara, que había aprendido su lección y que nunca más me daría por sentado. Lo único que puedes hacer por mí, le dije, es irte y no volver a buscarme nunca más. Lo nuestro terminó en el momento en que decidiste humillarme frente a todos los que me querían. Siguió llorando y pidiendo perdón, pero me levanté y abrí la puerta. Al final, entendió y se fue. La observé alejarse en ese viejo Honda, sin sentir rabia, tristeza ni nostalgia. Solo alivio por haberme librado de todo eso. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Y sinceramente, espero que siga así. Ahora viene la parte que no me enorgullece del todo. Durante todo ese caos, Selena y yo empezamos a hablar con frecuencia. Ella lidiaba con un esposo infiel mientras estaba embarazada, y yo con una prometida que me traicionó. Eso nos unió. Lo que comenzó como intercambiar pruebas y planear cómo desenmascararlos, se transformó en llamadas largas sobre otros temas. Era inteligente, divertida y agradecía que yo la ayudara a sacar a la luz la verdad sobre Rodrigo. Empezamos a escribirnos a diario, y no voy a mentir, empecé a sentir algo por ella. Pero un día caí en cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba acercando a la esposa de otro hombre, aunque estuvieran separados. Selena atravesaba un divorcio complicado, tenía 2 hijos, y yo estaba empezando a comportarme como el tipo de personas que nos hicieron daño. Así que corté todo contacto. Borré su número, la eliminé de redes. Fue duro, porque de verdad era una gran persona, pero no quería convertirme en alguien que se aprovecha de una situación vulnerable. 2 meses después, la encontré por casualidad en una cafetería del centro. Se veía increíble. Su divorcio ya estaba finalizado, los niños estaban bien, y había conseguido trabajo en un bufete más grande con mejor salario. Hablamos casi 2 horas, poniéndonos al día. Me agradeció otra vez por haberla ayudado a enfrentar a Rodrigo y dijo que toda esa experiencia le hizo darse cuenta de la fuerza que tenía. No mencionamos nada del vínculo que habíamos compartido durante ese tiempo, pero la conexión seguía ahí. Desde entonces hemos estado hablando con regularidad. El fin de semana pasado salimos por primera vez de forma oficial, y fue perfecto. Es inteligente, divertida, completamente independiente, y valora la lealtad porque sabe lo que se siente que alguien te traicione. Y lo mejor es que ambos estamos en lugares muy diferentes a los de antes, sin caos, sin heridas abiertas.